en el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. El poder de una ofrenda. ¿Se acuerda que les dije que comenzaba yo una unidad que se iba a llamar la casa que Dios anhela edificar? Y les dije que la casa que Dios anhela edificar debe ser un lugar de oración personal y colectiva para todas las naciones y los pueblos. Número 2, les dije que la casa que Dios anhela edificar es un lugar donde los enfermos son sanados y liberados. Y el domingo pasado les hablé de la importancia de tener una fe activa, una fe demandante. Les dije que la fe son como los pies, pero que el creer es como caminar. Así que tú puedes tener pies, pero no caminar. Entonces la fe es como los pies, pero el caminar es creer, es poner en actividad tu fe. Y vimos qué importante era entonces poner a funcionar la fe y que todos los seres humanos, además de venir con todos los componentes internos que Dios puso, corazón, hígado y todo eso, y también los componentes emocionales, ¿cierto? También Dios te puso el componente de la fe, porque Él sabía que ibas a necesitar fe. Pero una fe que no es ejercitada es una fe que no agrada el corazón de Dios. Así que si vamos a hacer una iglesia en donde los enfermos son sanados y la gente son liberadas, tenemos que ser esa gente que aprende a activar su fe, caminar activando nuestra fe, poner en obra nuestra fe, porque la fe sin activación, la fe sin obra es fe muerta. Dije que en tercer lugar, el lugar, la casa que Dios anhela edificar es un lugar en donde se reúnen niños y adultos para glorificar a Dios con alabanzas. En cuarto lugar, es un lugar de alabanza y adoración extravagante. En quinto lugar, es un lugar donde se enseña, instruye y equipa al pueblo con la palabra de Dios para conquistar a las naciones. Sexto lugar, es un lugar que se llena de inconversos para que sean salvos. Y en séptimo lugar, es un lugar donde se derrama la presencia de Dios. Pero hay un octavo lugar que es el que les quiero hablar. Me voy a saltar todos esos que todavía no les he hablado, pero les quiero hablar por una cuestión de urgencia en mi espíritu, el poder de la ofrenda. Y para eso vamos a ver Hebreos capítulo 11. Dice pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Dice porque por ahí alcanzaron buen testimonio. ¿Qué cosa? Los antiguos. Wow. El ejercer fe te lleva a tener buen testimonio. O sea, puedes tener gente que no fuma, no toma, no baila apretado, no patea el perro, y no necesariamente la Biblia dice que es de buen testimonio. La Biblia dice que los antiguos alcanzaron buen testimonio por la fe. Necesitas fe para creerle a Dios, necesitas fe para obedecerle a Dios, necesitas fe para recibir de Dios, necesitas fe para dar ofrendas que rompan los límites para ver los próximos milagros de tu gran cosecha. Necesitas fe. La fe es esencial en la vida de un hijo de Dios. De verdad que sin fe, al punto que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice después de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y aquí nos vamos a quedar. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahora, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Diga conmigo, los grandes desafíos de Dios son afrontados, son asumidos por hombres que tienen valor y que dan pasos de fe. Quiero decirte que todo lo próximo que Dios tiene para tu vida, que está ahí encapsulado en tu espíritu en forma de promesas, se harán una realidad en la medida que tú pongas a funcionar tu fe. Tú tienes que resolver en tu corazón cómo está tu corazón.
Tienes que resolver en tu corazón el hecho de saber que Dios es creíble. Digna es la palabra de ser creída por todos. La palabra de Dios y Dios son una misma cosa. Cuando Dios te promete algo, cuando Dios te ha dicho algo, eso ten por seguro que tiene cumplimiento, porque cuando Dios te dice algo, no solamente te transfiere pensamientos envueltos en sonidos, sino que cuando Él te da una palabra, va la sustancia de esa promesa, va la misma sustancia de aquello que Dios te prometió. Pero Él espera que tú tengas una fe que activa, una fe que dice: Señor, lo quiero, es mío. Una fe que no mira circunstancias, una fe que no se guía por lo que percibe en sus sentidos naturales, sino que camina creyendo como viendo al invisible y diciendo: Señor, yo creo que tú cumples tu palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aquellos que se han atrevido a creerle a Dios son los que han avanzado un poco más en su vida, y otro poco más en su vida, y otro poco más en su vida, y de a poco y de a poco y de a poco van sumando, y se les hace realidad el texto que dice que los hijos de Dios caminan de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dale un aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Oswald Smith dijo: esperas grandes cosas de Dios, y lo dijo perfecto. Dijo: emprende grandes cosas para Dios. Y de verdad que es así. Y de eso yo quiero entonces comenzar a ministrar tu corazón. Sabe, todo comenzó con una ofrenda. Dice aquí en el verso 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, dice, que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Sabe qué? Dios nos ha enseñado, mis hermanos, a ofrendar desde el principio de los tiempos, porque hacerlo es una muestra de honra a Él. Dios mira el corazón. Eso es lo que la Biblia dice. Eso fue lo que Dios dijo a Samuel cuando escogió a David por rey de Israel. Él dijo al profeta Samuel. El profeta Samuel fue donde Isaí, padre de David, diciendo: tengo una orden de Dios. El periodo de Saúl cesó, viene un recambio, porque Dios se ha provisto un hombre conforme a su corazón. Isaí entonces empieza a llamar a todos sus hijos, excepto uno llamado David, que algunos dicen que probablemente era un hijo ilegítimo. Así que pasa como el de la Cenicienta: vienen a probarse las hijas y no llaman a la Cenicienta para probarse, ¿no es cierto? Así que dice que Samuel empieza a mirarlos y ve a algunos esbeltos, así altos, rubio, ojos celestes, así como ustedes me ven, ¿no? Y Dios dice: ese no es. Y mira a otro con características similares, con cara, con posición de rey, dice: ese es. Y Dios dice: no es. Y finalmente Dios dice esto: ¿sabe qué, Samuel? El problema es el siguiente: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mis queridos, es asunto del corazón. No es asunto de cosas externas nomás, de hacer cosas externas. No es asunto de no pecar porque la religión me lo prohíbe. Es asunto que no peco porque sé que el pecado trae muerte y entristece el corazón de Dios. Y amo a Dios no por el interés al cielo, sino porque primero lo amo, porque Él importa y representa algo importante para mí. Es la persona más importante en toda mi existencia. Cuando entras en la dimensión de la revelación, para ti Dios o para ti Jesucristo no es aquel que murió en la cruz simplemente y resucitó. Para ti, cuando lo recibiste en tu corazón, pasó a ser tu vida. Cuando tú te unes con Cristo, eres un espíritu con Él. Cuando tú entregaste tu vida a Cristo, para ti Él empezó a ser tu camino. Él empezó a ser la verdad.
Él empezó a hacer la vida para ti. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él es el agua viva. Él es el pan de vida. Él es tu tierra. Él es tu rey. Él es tu Señor. Él es tu profeta. Él es tu sacerdote. Él es tu pastor. Él es tu evangelista. Él es tu maestro. Él es apóstol. Él es tu todo. Él es la puerta de las ovejas. Así que para nosotros Cristo no es un profetita más. Él es la vida. La vida se nos manifestó y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Cristo en nosotros es la esperanza, pero no cualquier esperanza. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. La gloria del cielo está viniendo a la tierra. El Dios está siendo conocido en la tierra. Y es Cristo en nosotros esa esperanza de gloria. Es en medio de su pueblo que fluyen las aguas salutíferas. Es en medio de su pueblo donde Él se agrada. Él mira el corazón. Por eso dice: hijo mío, dame tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí viene a la esencia de tu ser, el corazón. Así que fíjese, ¿cuánto es el aprecio que le tienes a Dios? ¿Cuánto valoras, respetas y amas a Dios? Pregunto, ¿cuáles son tus obras de amor, hermano, y de honra a Dios? El mandato es: amarás al Señor tu Dios. Es un mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Sabe? El tener claro eso, donde esté tu corazón, eso hará la diferencia del significado de lo que tú haces por Él. Porque lo que tú haces por Él, lo que yo hago por Él, la Biblia también le llama ofrendas. La Biblia lo toma como Dios dice que Dios se lo toma como un olor fragante. Pero ¿sabe qué determina que sea un olor fragante? En nuestro corazón. Donde estuviese tu tesoro, allí estará tu corazón. Por eso que hay que resolver el asunto del corazón. Mujer, cuando tu marido sale de viaje, tú no puedes pensar que lo vas a retener con reglas y con celos. Tú lo vas a retener a él. ¿Sabe por qué? Porque él está ligado contigo en su corazón. Dice la Biblia: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Cuando yo era un joven de unos 28 años, me recuerdo que fui a hacer mi primer estudio teológico a Santiago. Fue una semana, había que dar unos exámenes ahí. Yo empecé a pasar películas, empecé a extrañar a mi mujer. Me empecé a pasar películas y dije: oye, pero si va a harta gente a la casa, no vaya a salir un fresco por ahí que me quite mi mujer. Estoy abriendo mi corazón, ¿no? Entonces, y yo estaba preocupado: Señor, ¿qué hago? En ese tiempo no había ni fotos ni nada de esos cuentos, ni celulares. No estaban tan, uno tenía que ir a una caseta y hacer una cosa así para llamar por teléfono. No, nunca tanto tampoco. Entonces estaba preocupado. ¿Y cómo me sano del celo? Estaba sintiendo celo. Y abro la Biblia y leo Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Vana es la gracia, engañosa la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Yo llegué al convencimiento que si Dios no me la guarda, no me la guarda nadie. Que yo tengo corazón para ella y ella tiene corazón para mí. Y mientras cuidemos esa ligación del corazón, todo bien. ¿Sabe que esta figura que yo le muestro tan terrenal es la figura de la iglesia y el Señor?
El Señor quiere decir de nosotros: el corazón de su marido está en ella confiado. ¿Qué quiere decir de la iglesia? El corazón de su marido, que Jesús está en ella confiado. No carecerá de ganancias, le da a ella bienes. Que nuestros bienes sea el amor de nuestro corazón, sea la purificación de nuestro corazón. Que tu tesoro sea Él, porque cuando tu tesoro es cualquier otra cosa, la Biblia dice que eso es idolatría. Hay gente que dice que la idolatría en su acepción plena es arrodillarse ante una imagen equivocado. Esa es la acepción básica. Idolatría es que cualquier otra cosa ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Por eso que a veces te vas a encontrar que el pueblo, por ejemplo, dice en Corintios, no entró a la tierra prometida por causa de la idolatría. Pero dice que se pusieron a jugar y a comer. ¿Cómo jugar y comer? Dios lo califica como idolatría. Sí, porque la entretención pasó a ser más importante que Dios. Y hermanos, qué increíble es que a veces cuando entramos a hilar fino, estas cosas quedan en evidencia, que nuestros corazones están más ligados, estamos más dispuestos a hacer las cosas sin reclamo para ir a ver un partido de fútbol. Estaría gente aquí en esta misma audiencia o la que me escucha por la radio, les aseguro que están haciendo preparativos algunos para gastarse 3 millones yendo a ver un partido al mundial, pero no serían jamás capaces de dar una ofrenda de 3 millones para extender el reino de Dios en la tierra. De eso estoy hablando, señores. ¿Dónde está tu corazón? Fíjese, esta valoración que le tienes a Dios es lo que hará la diferencia en el momento de tu ofrenda a Él. Dios fue el primer dador. Diga, Dios fue el primer dador. Porque de tal manera, porque de tal, piensa ese tal no es que tal, ese tal es tal, porque de tal, piense, péguelo con la eternidad, porque de tal manera ama y amará. Para Dios no hay problema en eso. Dios al mundo que dio, ofrendó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mire cuánto nos valoró porque estábamos no como cositas así. Hay algunos que a mí me incomodan cuando intentan, están los dos extremos. Está el extremo de exaltar tanto al hombre que Dios queda reducido a un sirviente del hombre, o está el extremo de exaltar a Dios, que Él es digno de ser exaltar, pero de simplificar al hombre al punto de que es un gusano sin importancia. Pero hermanos queridos, Dios no miró al hombre como un gusano sin importancia. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo, porque Él sabía que Él iba a ser sembrado como semilla en nuestros corazones, como semilla de vida. Y una vez que venía la vida a nuestros corazones, nosotros íbamos a resucitar, íbamos a adquirir la semejanza de Cristo e íbamos a traer gloria al corazón de nuestro Dios. Dale un aplauso al Señor. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio también por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que el primer sembrador, el primer ofrendante fue Dios. Por eso estoy hablándoles del poder de la ofrenda. Para alcanzar, mis hermanos, según Hebreos capítulo 4, verso 4, para alcanzar buen testimonio como lo hicieron los hombres de los que nos habla hebreo, debemos ejercitar nuestra fe, solamente esforzándonos y creyendo de todo corazón y amando a Dios de todo corazón, podremos dar testimonio de la grandeza del Señor, quien nos exaltará. La Biblia habla de Abel y de sus ofrendas. Me parece interesante porque la palabra nos habla que Abel alcanzó buen testimonio, incluso después de muerto, porque ofrendó con fe y ofrendó con excelencia. Esto representa un principio de vida, hermanos. Sígame en esto, un principio de vida. Diga conmigo, un principio de vida. ¿Sabes que la vida de Abel se caracterizó por el contacto que mantuvo con Dios conforme al camino fijado
por Dios. Mire lo que dice en Génesis 4:4. A ver si me ayudas y lo pones en la pantalla. Génesis 4:4. Mire lo que dice. Dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado. ¿A quién miró con agrado? A Abel. ¿Y qué más? ¿Qué miró con agrado? A Abel. ¿Y a qué más? Dios mira la ofrenda. Es importante las ofrendas para Dios. Dios ve la ofrenda. No, si la ofrenda es lo que me sobre. No, si la ofrenda es la parte del rito que a menos le gusta en la iglesia. Mis queridos, se tiene que redimir esta verdad en nuestros corazones. Pide que Dios te dé revelación ahora que estoy hablando. ¿Sabe? Hay gente que piensa que por tener contacto con Dios simplemente todo está bien. La pregunta es: ¿de qué manera tienes contacto con Dios? ¿A tu manera o a la manera de Él? Nosotros sabemos y hemos leído que existen 3 pueblos que afirman tener contacto con Dios. Están los judíos, están los musulmanes y están los cristianos. Los judíos tienen contacto con Dios conforme a su propio camino, conforme a lo que dice Romanos 10 del 2 al 3. Los judíos quieren establecer su propia justicia y no se someten a la justicia de Dios. Esto significa que ellos se relacionan con Dios conforme a sus propias ideas. Los musulmanes muestran aún más devoción en su propia manera de adorar a Dios, pero en fin de cuentas es su propia manera. Si usted visita una mezquita musulmana, usted va a encontrar que los musulmanes se muestran bastante piadosos y adoran a Dios postrándose, pero tienen la idea de a su manera. Pero también fíjese que muchos cristianos, incluyendo a los católicos, llevan a cabo su servicio para Dios conforme también no a los propósitos de Dios o a la voluntad de Dios, sino conforme a sus propios conceptos y no por medio de la redención de Cristo ni a través del Espíritu. Pero tenemos que aprender de la ofrenda en la vida de Abel. La vida de Abel fue una ofrenda. Abel se relacionó con Dios de la manera que Dios deseaba. ¿Qué quiero decir? Usted no tiene que tomar el pasaje de Hebreos como que Abel simplemente fue una vez y le dio algo a Dios y con eso quedó registrado. Lo que tenemos que aprender es que aquí hay un principio de vida que tenemos que aprender de la vida de Abel. Debemos observar el ejemplo de Abel y relacionarnos con Dios desechando nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestros conceptos. Debemos decir: Señor, yo me relaciono contigo según tu camino, no según mis propias ideas. No te toco a ti por mis pensamientos, no toco tu espíritu por mis conceptos o conocimientos personales. Señor, tú eres mi camino y yo me voy a relacionar contigo conforme a tú has establecido. Están los que viven según el principio de Caín. Todo para ellos es un beneficio personal. Ellos quieren ganar su vida. Caín tenía contacto con Dios, pero según sus propios caminos. No olviden que tanto Caín como Abel se acercaron delante de Dios, pero Caín iba conforme al principio humano. Caín no consideraba el principio enseñado por Dios. Para acercarse a Dios no podías llevar una ofrenda de una tierra maldecida sin considerar la sangre. Así que vemos 2 principios de vida. En el mundo la gran mayoría de personas vive conforme al principio de Caín. Caín era un labrador de la tierra. Caín proyectaba sus ventas. Caín amasaba sus recursos. Él se proyectaba hacia el futuro y aparentemente lo hacía bien, pero el problema era que lo hacía a su manera. Cuando llegó el momento de acercarse delante de Dios con una ofrenda, no lo hizo a la manera de Dios, lo hizo a su propia manera. Dice que tomó lo mejor de la tierra, pero esa ofrenda no consideraba la sangre. Sin embargo, Abel, cualquiera podría mirarlo y decir: qué tontera, este como que vive para otro. No es como que vive para otro, podría alguien responder. Es que vive para otro. Abel había entendido al principio que hay 2 maneras de vivir: vivo para mí, que es sinónimo de vivir para el diablo, o vivo para Dios. Así que Abel había decidido vivir para Dios. ¿Por qué?
Porque no olviden que no se autorizaba en ese tiempo comer la carne de los animales. Abel se consagraba simplemente a pastorear ovejas. Todo su trabajo no era que iba a sacar la mayor ganancia para él. Alguien anoche me dijo, sí, pero Abel tiene que haber tomado lechecita y tiene que haber aprovechado la lana. Correcto, el principio está correcto, porque Eclesiastés dice que cada uno tiene que trabajar y tomar su parte. Pero es su parte, no toda la parte, ¿no? Pero lo que no podía hacer Abel era comerse la carne de los animales. ¿Para qué servía la carne de las ovejas? Simplemente la carne y la sangre eran como un representativo de aquello que iba a ser el sacrificio de la redención en el futuro. Representaba el sacrificio de Cristo. Mire qué interesante es esto, porque tú puedes vivir para hacer tu propia voluntad, o puedes vivir ofreciéndole a Dios lo que Él te ha dicho. Él dice, por ejemplo, cuando tú traigas ofrendas, tienes que traerla no con tristeza ni por obligación, sino que Dios ama al dador alegre. Cuando tú traigas tu ofrenda, que tú puedas medir cuánto es el nivel de mi honra para Dios. Fíjese que cuando tú ves que Salomón dice que después que había ofrecido 1000 sacrificios, se le apareció Jehová. Wow. ¿Sabe qué? Caín, el primer hijo de Adán y la segunda generación de la humanidad, fue la primera persona que vivió, que quiso relacionarse con Dios conforme simplemente a su manera. Caín presentó el fruto de la tierra como ofrenda al Señor. Eso parecía muy bueno, pero era incorrecto, porque Caín presentó una ofrenda a Dios según su propio método y no conforme a la manera de Dios, no conforme a la manera que Dios había establecido y Dios deseaba. Lo que Dios exigía era que el hombre caído ofreciera un sacrificio redentor que le permitiera tener contacto con Él. Pero Caín solo ofreció el fruto de la tierra sin la sangre redentora. La ofrenda de Caín fue presentada conforme a los razonamientos que él tenía en su mente. Como consecuencia de haber actuado independientemente, Caín salió de la presencia del Señor. Mire lo que dice el verso 16 de Génesis 4. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Más aún le puso el nombre de un ser humano a la ciudad, Nod, ¿no? ¿Por qué? Porque Caín caminaba conforme al principio simplemente del humanismo, al principio de vivir a mi manera. Esto era horrible. Por muy buenos que seamos, hermanos, resulta terrible alejarnos de la presencia de Dios. No importa si somos buenos o malos, el resultado será el mismo si estamos fuera de la presencia del Señor. Sin embargo, la vida de Abel se caracterizó por vivir en comunión con Dios. Caín y Abel eran hermanos, pero uno alcanzó excelente testimonio porque dio mejor sacrificio. Si tú quieres diferenciarte de los demás, hazlo todo mejor que otros, tal como Abel lo hizo, tal como Jesús lo hizo, para ser recordado y levantado por Dios. Da las ofrendas con el mejor corazón. Date tú mismo como una ofrenda, que eso va a ser lo que más llenará el corazón de Dios. Debemos ofrendar y trabajar como los héroes de la Biblia lo hicieron. Del listado de obras de los héroes, Abel, hermanos, es el primero que aparece, porque ofrendar es importante. Tanto así que en el ejemplo inicial de un hombre a quien Dios recordó y levantó, aparece aquí en Hebreos 11:4. Dice Abel dio una ofrenda a Dios, y esa ofrenda trajo contentamiento al corazón de Dios. Ofrendar es poderoso y es la mejor forma, hermanos, de honrar a Dios. El enemigo lo sabe y por eso ataca tantas formas, de tantas maneras, tu deseo de ofrendarle a Dios. Tenemos en la Biblia hombres que ofrendaron. Abraham tuvo que entregar su propio hijo. Gedeón, estando en un momento terrible de dificultad, se le aparece en una teofanía el Señor, y Gedeón dice: espere, no se vaya, yo le voy a traer una ofrenda a usted primero. Y Gedeón manifestó esa ofrenda. Pero quiero
quiero centrarme en lo último. Escúcheme. Tú y yo, hermanos, fuimos salvados, escúcheme, por una ofrenda. No se me duerma. Jesús fue ofrenda y sacrificio en olor fragante. Así dice la Biblia. Tú y yo fuimos salvados por una ofrenda. ¿Cuál fue la ofrenda? El mismo Jesús se ofrendó al Padre. Nosotros debemos dejarnos de excusas y ofrendar. Ahí en Filipenses 4, 17 al 18 vemos que Pablo califica las ofrendas como olor fragante. Dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mira, dice que le habían mandado una ofrenda a Pablo, y Pablo dice: esa ofrenda para mí es como un olor fragante, acepto, agradable a Dios. Y las mismas palabras luego Pablo las usa cuando escribe a los Efesios. Así como dice en Efesios capítulo 5, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mis hermanos, las ofrendas son agradables a Él, tanto como su propio Hijo. Darle al Señor no se trata de respetar la ley de Moisés, sino de atender el corazón de Dios, que desde el inicio de los tiempos nos ha enseñado que debemos honrarle y sembrar para recibir. Él desea mostrar a su pueblo lo que es capaz de hacer con quienes saben ofrendar como Abel, como aquellos que saben ofrendar como Abraham o Gedeón y muchos otros héroes de la Biblia. Ofrenda con un corazón sincero y agradecido para que seas bendecido en tu salir y en tu entrar. ¿Sabe? Cuando tú entiendes este principio de honra, entonces puedes hacer funcionar tu fe. Mire, escuche. El secreto de los hombres prósperos y mujeres prósperas siempre ha sido que es estar en el dar. Está ahí en el dar, porque el dar representa la generosidad del corazón, porque dar para Dios representa que le creo a Dios que lo que yo doy se convierte en semilla para que luego venga una cosecha para mí. El Señor dice que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra abundantemente, abundantemente también cosechará. Así que, escuche, no vaya a ser cosa que le suceda como ese beduino que buscaba perlas preciosas. Así que un día en ese caminata escucha una voz. Le dice la voz: detente, quiero que te bajes del camello, quiero que tomes piedras y llenes las mochilas con piedras, quiero que me hagas caso. Así que el beduino no se interesa tanto por eso, porque él es buscador de perlas preciosas, al parecer no se interesa tanto, y echa las piedras que se le ocurren así nomás, ¿no? El mensaje fue: cuando llegues al otro oasis te vas a encontrar con una sorpresa, y lo que va a suceder es que te vas a sentir un poco triste, o un poco contento y un poco triste. Ese fue lo que le dijo la voz. Así que hizo lo que la voz le dijo, echó ciertas piedras y caminó, y cuando llegó al próximo oasis se bajó del camello y fue a mirar lo que había echado dentro de las mochilas, y se dio cuenta que se habían convertido las piedras en preciosas perlas, perlas preciosas. Y él se sintió pero felicísimo, en realidad un poco, pero también se sintió triste por no haber echado más piedra a la mochila. Le digo una cosa: cuando Dios te desafía a dar, entonces es porque Dios te invita y quiere prosperarte, porque el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Yo quiero contarles algo. Quiero contarles algo. No lo haría en otra audiencia porque no estaría seguro que me quieran, pero en esta audiencia lo voy a contar. Cuando usted salga de la reunión,
a su mano derecha se va a encontrar con un furgón. Tengo sueños con ese furgón para retirarnos cuando vamos con los líderes, cuando hagamos algún evento, cuando lleguen las visitas. Llevar a la familia, la mantita, la malita. Y hoy día usted lo ve ahí. Yo tengo fe para pagarlo también. Pero lo que yo le quiero decir es que en el pasado, años atrás, yo tenía un furgón para venderlo. Y no lo vendía, y no lo vendía, y no lo vendía. Y yo aprendí que si tú tienes semilla en tu mano y no te alcanza para lograr el objetivo que quieres, o sea, si tú tienes dinero en tu mano y no te alcanza para lograr el objetivo que quieres, quiere decir que a lo mejor no es cosecha, quiere decir que es semilla. Y no lo vendía, y no lo vendía, y no lo vendía. Un día en una reunión acá, en una reunión donde no había ni música ni de fondo ni de fonda, en una reunión sencilla, Dios habló a mi corazón y me dijo: siembra el furgón. Usted después sabe que tenía una camioneta, también la sembré, pero en esa ocasión siembra el furgón. ¿Qué? Ahí tú no sabes si es Dios, si es el diablo, ahí viene la cosa. Yo dije, yo sé que yo tengo que ser un sembrador. ¿Sabe por qué? Porque yo espero mucha cosecha. Este edificio no se va a hacer con amenes y gloria a Dios. Así que yo espero mucha cosecha. Entonces tengo que sembrar. Y me moví como un resorte. Me acerqué a un hermano y le pasé las llaves. Me dice: ¿qué estáis haciendo? Me dice: ¿qué estáis haciendo? Yo le dije, Dios me dijo. Ni siquiera le había dicho a la Debrita. La Debrita es cosa seria. No. ¿Y sabe qué? Hice la siembra. El texto dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Se lo digo, mis hermanos, estoy aprendiendo a tener las cosas, pero no que las cosas me tengan. Así que si Dios me lo pide, ahí se lo voy a sembrar otra vez. Mientras tanto lo voy a administrar. Lo que quiero decir es que definitivamente tú no puedes esperar cosecha del presente si tu siembra del pasado fue casi nada. Tú no puedes reclamar porque otros prosperan, nunca ponerte envidioso porque otro prospera, porque no vaya a ser cosa, y en realidad puede ser así, que el que está prosperando es porque en el pasado sembró y ahora está en la etapa de su prosperidad o de su cosecha, ¿no? Pero lo que sí te voy a decir es que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. El Señor dice: da y se te dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, se te dará en tu regazo, porque conforme a la medida que mides es como vas a ser medido. Así que el Señor entregó lo mejor. El Señor entregó a su Hijo y Él esperó cosechar una gran familia. Por eso el Señor dice: yo quiero que vayan y tomen mi cosecha, porque yo sembré por esa cosecha. Vayan, tomen mi cosecha. Tú y yo somos la cosecha de lo que sembró el Señor hace 2000 años atrás al enviarnos a su Hijo Jesucristo. Él espera una gran cosecha y el Señor dice: yo quiero que tú también esperes una gran cosecha de lo que tú siembras. ¿Quieres tú que tus hijos sean tratados bien? Entonces trata bien a los hijos de la casa, porque algún día tus hijos irán a otra parte y lo que siembres tú hoy día a lo mejor no lo vas a cosechar tú, pero lo van a cosechar tus hijos o tus nietos. Siembra con fe, porque Dios Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ve el corazón de tu entrega. Él ve tu corazón y Él ve tu entrega. Él ha visto tu fidelidad, hermano. Tú piensas que ya a lo mejor los hombres no te miran ni te valoran, pero llega un momento en que el Señor da la orden y dice: ahora se suelta el tiempo de la cosecha para este. Ha agradado mi corazón durante todo ese tiempo y va a venir así como retroactivo. No sé, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que esos que no le pagan a los hijos la mesada se hacen los cuchos? Se arrancan y todo, y de repente los pilla la policía y le dice: ya, guachito,
¿Está arrepentido? Sí, estoy arrepentido. Ya va a tener que pagar. Ya listo, y van a sacar el mes. Dicen, no, va a tener que pagar de los 5 años que no pagó. ¿Sí o no? ¿Sabes qué? Cuando el enemigo te ha robado y tú le has sido fiel a Dios, entonces tú puedes decir, Padre, haga que ese sinvergüenza me devuelva hasta 7 veces lo robado. Y la Biblia así dice que el Señor hará que se te devuelva hasta 7 veces lo robado, porque Él quiere bendecirte. Voy a terminar con esto. ¿Por qué te estoy hablando del corazón? Porque el corazón es vital. No te puede pasar como ese que estaba adorando a Dios, en la historia que cuenta el pastor Marco. Está adorando a Dios y aparece una espada del cielo así. Y todo el mundo está teniendo visión espiritual y ven que la espada le entra por el ojo al hermano. Y él sigue adorando a Dios. Y la espada le atraviesa por acá. Y sigue adorando a Dios. La espada se le mete así como por el corazón. Y sigue adorando a Dios. La espada le sale por la costilla así. Y sigue adorando a Dios. Y la espada le toca el bolsillo. Y ¡ay! Dice. Tú no puedes ser así. No puede ser que cuando la cosa te toca el bolsillo, me voy de la iglesia. Piden mucha plata en la iglesia. Señor, yo siempre digo, si usted cree eso, no dé nunca acá, dé en otra parte. Yo siempre le digo a la gente, nosotros éramos antes que usted viniera y seguiremos viviendo cuando usted se vaya, porque quien nos sustenta es nuestro Dios. Está lleno de principios la Biblia donde Dios dice, da tú primero. Elías con la viuda le dice, dame tú primero. Le dice el profeta a la viuda que se iba a morir, dame tú primero. Y la viuda le hizo el pancito y le dio la agüita y dice que después nunca cesó ni la harina ni el aceite. Para hacer el milagro de la multiplicación tuvo que venir un niñito y dio los 5 panes y los 3 peces y se los dio al Señor. Y dice que después sobraron ¿cuántas? 12 cestas llenas. Yo creo que el niñito se tiene que haber llevado una para su casa. ¿Ah? O se hizo un empresario, se llamaba Jacinto el niñito, Jacinto el empresario, Grandes Panaderías Jacinto. Imagínense. Mis queridos, cuando tú eres desafiado a sembrar, Dios está pensando en tu cosecha, de verdad. Hasta incluso cuando diezmas, yo a veces corrijo a mi esposa, una vez le corregí, le dije, hijita, ya no ore más, que usted reprende al devorador, sino que enseña a la gente que diezmen nomás, porque la Biblia, según Malaquías, dice que Dios va a reprender por nosotros al devorador. Él lo va a reprender por nosotros. Simplemente nosotros tenemos que creerle a Dios. Quiero que piense siempre en los desafíos que Dios les va a dar de fe. ¿Por qué? Dice que la iglesia primera traían casas y se las ponían a los pies de los apóstoles. ¿Cuáles casas? No la casa única que tenían. No vaya a ser cosa que usted diga, pastor, mire, vendí mi casa para que hagamos el edificio. ¿Dónde va a vivir? No voy a vivir de llegar a la casa de mi hija. No, Señor, no. Dice que vendieron sus casas, las que les sobraban, y se las pusieron a los pies de los apóstoles. ¿Pero para qué? Para la administración, para aquellas cosas que se requerían. Yo estoy diciendo esto porque percibo en mi espíritu que viene un tiempo de mucha prosperidad para nuestra ciudad. Y viene mucha prosperidad para sus hijos, porque Dios tomará el dinero de los que no conocen a Cristo y la pondrá en la mano de los hijos de Dios. Cuando hay generosidad en el corazón, hermano querido, entonces ya nada te puede tener. Cuando tienes en tu corazón resuelto quién es tu Dios, entonces tú dices, estas cosas no me tienen a mí, si me las pides te las doy, Señor. Años atrás fueron 2 hermanas de esta iglesia a un congreso donde el pastor Lucas Márquez, ahí estaba invitado el apóstol Guido Raúl Ávila, y él empezó a enseñar de que Dios tomaría las riquezas de la mano de los impíos y las pondría en la mano de los justos. Y él quiso dejar claro qué tipo de justos eran los que iban a administrar los recursos de Dios. Entonces él, mientras hablaba, dice, yo quiero que se pongan de pie, y se pusieron de pie. Y dice, quiero que saquen el más grande billete que ustedes tienen en su mano. Entonces siguió hablando, y mientras la gente estaba haciendo los arreglos para sacar el más grande billete,
La hermana Rosa, que me contó esta historia, dice que ella tenía como así como un billete en ese tiempo de 20 y uno de 10, y sacó solo el de 10, dice. La otra tenía el de 20, de 10 y de 5 sacó el de 5. Lo tenía preparado para cuando el pastor dijera: ahora pasa a entregar su más grande ofrenda. Y dice: Dios va a traer una transferencia de riquezas porque así lo ha dicho su palabra. Pero no la va a poner en la mano de cualquiera que diga que es justo, sino de aquel que no tiene codicia en su corazón y no tiene problemas con el dinero, sino que le tiene más fe a Dios que al dinero. No puede ser, ¿cierto?, que haya gente que se pone contentísima los días de pago y a fin de mes lleguen con la cara larga a la iglesia. No te puede determinar tu estado de ánimo las lucas. Entonces dice Dios pondrá la riqueza en la mano de los justos, aquellos que tengan un corazón generoso. Y luego dice: el dinero que tiene en su mano, levantan. Ahora guárdeselo, dice. No necesitamos su dinero. Lo que yo quería hacer es que usted se diera cuenta cuánto eran los niveles de generosidad y de fe que usted tiene para ofrendarle a Dios. Tenemos necesidad de una parcela. ¿Alguien tendrá 2 parcelas acá para que hagamos nuestras casas y hacer los encuentros? ¿Por qué está diciendo eso? Sí, porque hubo un romano que le hizo una sinagoga a los judíos. Un romano le hizo una sinagoga a los judíos. Y el Señor, los discípulos van y le dicen: Señor, sánale a la criada o a su criado, porque es digno, porque hizo una sinagoga para... Yo quiero un romano. Dios, dame un romano acá. Dame un romano. Romano no era del pueblo de Dios. Dame un romano. Parece que Dios es experto en sorprendernos. No, le trajo los cuervos a Elías. Los cuervos, yo siempre dije, pero no puede ser un canario, una paloma. Era así como que lo que no califica, de eso usa Dios. Señor, tráeme un cuervito. Una vez alguien me contó que en Santiago había un hombre que Dios lo había sanado no sé de qué, y así siempre estaba todo el día en el paseo más: gloria al terrible, gloria al potente, gloria al terrible. No sé si escuchó alguna vez esa historia, pero ese estaba ahí: gloria al potente, gloria al terrible. Creo que lo había sanado no sé de qué cosa. Así que él pensaba que vivía para darle día y noche gloria a Dios, gloria al terrible, gloria al potente. Y dice que un día él iba pasando y le dice: hey, ven tú, dice, tú eres uno de los cuervos que me tiene que dar pan para comer ahora, para almorzar. Y él sacó plata y le pasó. Y siguió: gloria al terrible, gloria al potente. ¿Sabe qué? No es cosa. Por eso tu corazón debe ser un corazón para Dios. Alégrate cuando Dios te bendice, pero no te olvides que en una mano pondrá, a ver, un saco de trigo. Haz cuenta que eso representa la bendición de Dios. Siempre en ese saco de trigo, siempre ahí hay pan para comer, pero hay semilla para plantar. No te comas la semilla. Tu vida es la mayor ofrenda. No seas como los que mandan, pero no se dan ellos. Mandan regalos, pero ellos no se dan. El Señor dice: te quiero a ti como olor fragante. Cuando yo logro ligar mi corazón con el tuyo, donde quiera que vayas, todo lo que toques, todo lo que hagas, prosperará, porque mi favor estará contigo y con tu descendencia. Bendito sea su nombre. Dele el mejor aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Bendito su nombre. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos. Mientras nosotros cantamos, quiero que sepa lo siguiente: yo no he preparado este mensaje para que este día sea un día de una gran ofrenda, porque eso sería manipulación.
Yo recibí este mensaje de Dios para que tú te hagas una persona de siembra y cosecha, para que te hagas una persona próspera. Porque si hoy día das y no prosperas, entonces mañana tendremos hambre. Así que yo con esta palabra te estoy no solamente dando el pan, sino que te estoy enseñando a pescar, porque Dios quiere prosperarte. Quiero que pienses en los límites que tienes. Quiero que pienses, a lo mejor toda la vida has hablado en diminutivo. Señor, dame los zapatitos, dame el durazno picadito, dame esa cosita chiquitita. Y siempre has estado ahí en diminutivo. Siempre has estado adorando a un Dios grande, pero pensando en diminutivo, pensando que las cosas buenas de este mundo son para la gente que no conoce a Cristo, y pensando que las cosas malas y mediocres son para el pueblo de Dios. Sácate de ese engaño de tu mente y de tu corazón, porque Dios quiere bendecirte. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida, y vida en esa vida en abundancia. Dios quiere darte razonamiento e inteligencia para criar a tus hijos, pero Dios también quiere poner favor en tu vida, para que haya favor delante de tus jefes, para que tú un día también llegues a ser jefe, porque el Señor dice que llegará el momento en que ya no serás cola, sino que serás cabeza. Darás, pero no pedirás prestado. Levante sus manos, por favor. Yo quiero invitarte a que te atrevas a romper límites. Que tú tienes que saber: Señor, para que yo pueda alcanzar otros niveles me tengo que sembrar. Para que yo pueda alcanzar otros niveles tengo que dar pasos de fe. Para que yo pueda ver otra realidad distinta, entonces yo tengo que accionar. El hombre nunca podrá descubrir nuevos horizontes si no tiene el coraje de alejarse de la costa. Tú no puedes esperar la mujer que amas o la bendición que amas si no agradeces la que Dios te ha dado en este momento. ¿A qué me refiero yo con esa figura? Lo escuché en una prédica. Es que hay cosas que Dios te da ahora y la gente está desagradecida por lo que tiene. Quiere la casa nueva y no cuida la que tiene ahora. Quiere el auto nuevo, no cuida el que tiene ahora. Entonces el Señor dice: yo quiero que camines con excelencia, yo quiero que todo lo hagas bien, yo quiero que camines con fe, yo quiero que cada paso sea una ofrenda para mí, que tú te siembres para mí, que te atrevas a soñar, que te atrevas a soñar con lo mejor para ti, que viene en camino, porque Dios quiere bendecirte. Oh, bendito sea tu nombre. Cántale, por favor, canta ese canto, porque hay libertad en Cristo Jesús. Te invito a creerle en grande a Dios. Van a haber días que Dios no te va a pedir seguramente dinero, te va a pedir tiempo. Te va a pedir tiempo de rodillas, te va a pedir tiempo de adoración, te va a pedir que camines kilómetros para predicar la palabra, te va a pedir que vayas a visitar a tu amigo que no viene, te va a pedir que saques dinero de tu bolsillo y le compres una camisa al joven que lo ves que siempre tiene la misma. A lo mejor el Señor te va a decir: quiero que le paguen la universidad a un joven que no puede pagarla. Hay tantas maneras en que puedes empezar a soñar con Dios. Yo quiero invitarte a que tú vengas a entregar tus diezmos y tus ofrendas como señal del pacto con Dios, pero que tenga muy en cuenta que es tu vida la que se siembra. Ahí están tus sueños, ahí está lo que Dios va a hacer germinar. Oh, bendito tu nombre, Señor. Dele, canta.